depresión, angustia, bajo estima, miedo, ansiedad, pocas ganas de vivir. Todo en la misma pasarela, en las que desfilan múltiples problemas que llevan a males irreversibles. La anorexia y la bulimia, dos modelos que no hay que seguir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en su programa Fondo para que no caigas. Y como ya vieron, ya escucharon, vamos a tocar el tema de la anorexia y de la bulimia. Dos trastornos que afectan a muchísimos jóvenes, hombres y mujeres de nuestro país. Un tema de salud pública que tenemos que atender y es un tema de prevención también, de información. Entre más información haya, más podemos colaborar y para eso es este programa. Por supuesto que la participación de usted en casa es muy importante, están las redes sociales, está el Facebook, está el Twitter, está el correo electrónico, ahí están las direcciones, nosotros sí contestamos y nos ponemos en contacto con ustedes. Y para hablar de este tema, hemos invitado a personas muy especiales que conocen de la materia y tienen mucho que decir al respecto. Está la licenciada en nutrición, Talía Velasco Canales, jefa del Departamento de Desayunos Escolares y Raciones Vespertinas del DIF del Estado de México. Licenciada, bienvenida. Gracias. También está la doctora Xochitl Martínez, psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Xochitl, tú has colaborado mucho en este programa, muchas gracias, bienvenido otra vez. Gracias por invitarme. Está también Verónica Olivares Zabaleta, coordinadora del Departamento de Psicología de la Fundación Ellen West. Muchas gracias por venir. Gracias. Y también está la doctora Nancy Ortiz Ávila, nutrióloga de la Fundación Ellen West. Bienvenida. Gracias. También está la doctora Alma Romero Díaz, psiquiatra y directora de la Fundación ABC de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Bienvenida. Y también, muchas gracias, a la doctora Rosalía Rodríguez, psicoterapeuta de la Fundación ABC de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Bienvenida. Y por supuesto al licenciado Leoncio García Astudillo, jefe del Departamento de Consulta Externa de Centros de Integración. Leoncio, bienvenido. Gracias. Y por supuesto a los jóvenes, porque este programa está hecho para los jóvenes y por los jóvenes. La opinión de cada uno de ustedes es bien importante. Quiero también saludar, por cierto, Edgar Angulo, también de Oceánica. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por participar. Gracias por la invitación. Y gracias por estar otra vez con nosotros. Creo que lo que hacen ustedes en Oceánica es muy importante y este tema pues va mucho en ese sentido. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a saludar a los estudiantes de la Universidad Nezahualcóyotl. Bienvenidos, ¿cómo están? Y también al CONALEP Plantel 1 de Naucalpan, bienvenidos por supuesto, y a Centros de Integración Juvenil. Vamos con esta cápsula que tiene que ver qué es la anorexia y la bulimia. Son trastornos de la conducta alimentaria. La anorexia nerviosa se caracteriza por la pérdida deliberada de peso inducida y mantenida por el mismo enfermo. Es grave y potencialmente mortal. Se rechaza obsesivamente la comida por el miedo a subir de peso. Implica un rechazo a mantener un peso corporal normal o por encima del mínimo para la edad y talla de la persona afectada. Al enfermo le provoca pavor cualquier ganancia, ya no digamos de kilos sino de gramos, aún estando muy por debajo de su peso ideal. Existe una distorsión en la forma en que se percibe la propia imagen corporal. Hay una mala autoevaluación e incluso se niega la gravedad del poco peso. En estos casos, la falta de nutrientes conduce a otras enfermedades e incluso la muerte, partiendo de la falta de nutrientes. La bulimia se caracteriza por episodios recurrentes de atracones, de comida en exceso, a los que sigue un sentimiento de culpa y una conducta que pretende compensar tal situación, con vómitos autoinducidos y con el abuso en el consumo de laxantes, diuréticos o ayuno y ejercicio
excesivos. Se inicia principalmente en la adolescencia o al inicio de la vida adulta. Estos trastornos suelen presentarse con un fuerte sentimiento de inseguridad. Hay graves problemas de baja autoestima que se relacionan directamente con una mala idea de la imagen corporal. En el caso de la bulimia, puede generarse la aspiración del contenido gástrico, es decir, que este pase a los bronquios o a los pulmones. Puede haber rotura esofágica o gástrica, entrada de aire a la cavidad torácica, niveles bajos de potasio en la sangre, arritmia cardíaca, deshidratación, alteraciones menstruales, esterilidad, infección en las glándulas salivales, pérdida de cabello, mareos y desmayos y debilidad, entre otras consecuencias. Bueno, pues ahí está lo que es la anorexia y la bulimia, y es un padecimiento que afecta a muchos mexicanos. ¿Quién quiere empezar? A ver, vamos con Xochitl. Hola. ¿Cómo Gracias estás? por invitarme. Muchas gracias. En el hospital Fray Bernardino Álvarez también están ocupados sobre este tema de la anorexia. Como psiquiatra, ¿qué es lo que sucede? Así es, mira, bueno, a mí me gustaría empezar comentando que no es un trastorno de moda o de época. Este trastorno inicia, tenemos antecedentes por lo menos desde los romanos, donde había ya situaciones donde ¿Por qué? ¿Por estética? Por estética. Bueno, todavía se desconoce bien qué es lo que pasaba en ese momento, pero no es algo nuevo. La preocupación es que lo que se ha visto es que ha ido en aumento, incluso niños son los que ya están teniendo este trastorno, y ha tenido mucho que ver con, obviamente, cierto tipo de información, con estereotipos, con, obviamente, información que viene desde el núcleo familiar y que desafortunadamente no se detecta hasta que ya la situación es grave. En el hospital psiquiátrico, bueno, mucho tiene que ver el estigma que tiene propiamente la palabra hospital psiquiátrico. Muchas personas no acuden de manera inmediata y es poco, afortunadamente o desafortunadamente, la afluencia que tenemos de pacientes propiamente hospitalizados. ¿Es una enfermedad en el psiquiátrica? Es un trastorno, como bien lo vimos en el corto, de la conducta, y por ende sí entra dentro de un trastorno de tipo mental. Por eso de ahí viene la gravedad. La Organización Mundial de la Salud ya desde hace mucho tiempo lo incluyó como grave dentro de los trastornos mentales. Muy bien. Doctora Nancy Ortiz Ávila, nutrióloga de la Fundación Ellen West. ¿Qué tan grave es este problema en México, según los datos que tienen ustedes? Ok, bueno, ahorita en la República Mexicana se estima que hay un porcentaje aproximado de 2 a 3 millones de personas con anorexia y bulimia. Una de las características principales para que estos trastornos se desarrolle es una dieta restrictiva. Obviamente todos estos factores socioculturales, psicológicos, biológicos van a influir también. Y Talía, Sí. en el DIF, en el Estado de México, ¿qué tan grave es este problema? También lo encontramos, no es tan común ¿No es tan encontrar común? este trastorno, no. Lo encontramos en otro tipo de escuelas. Nosotros trabajamos más con la desnutrición. Ajá. Pero dime una cosa, ¿es un tema, o díganme ustedes, ¿es un tema de estatus o afecta a todas las clases? No, afecta a todas las clases, lo hemos encontrado en todas. Obviamente se encuentra más en clases altas, pero ya lo encontramos en todos. Igual, en los hombres anteriormente se encontraba muy poco y ahora es donde más lo podemos encontrar, sobre todo el tema de la vigorexia. La vigorexia, que está relacionado con eso. Exactamente. Edgar, ¿tú qué opinas de este trastorno? ¿Por qué se da y por qué son más las mujeres que lo padecen? Obviamente el estereotipo social recae más sobre las mujeres que sobre los hombres, en principio, pero además ha habido un problema de falta de detección temprana. Estamos muy acostumbrados a una cultura de la dieta que la vemos como muy normal, pero cuando esto se empieza a volver como una obsesión en los hijos o en las hijas, particularmente que está la tendencia todavía más cargada en mujeres, tendría que la familia poner mucha atención y tampoco fomentar el bajo peso como un rigor estético. México sufre, si bien de un problema de sobrepeso a nivel nacional, también está creciendo mucho, curiosamente, la anorexia y la bulimia. Eso deberíamos de tomarlo en cuenta para, como la familia, hacer estrategias de protección anticipadas. Doctora Alma Romero Díaz, psiquiatra y directora de la Fundación ABC de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Un problema que escuchábamos empieza desde los niños ya, pero eso es muy grave porque antes lo conocíamos entre las adolescentes, en la secundaria, quizás en la prepa, pero ya los niños también.
Gracias. Así es, desafortunadamente esta presión de la que se ha venido hablando, esta presión social que se ha ejercido, los niños hoy en día están sometidos a una gran cantidad de estímulos de medios de comunicación, internet. Hay una serie de estímulos a los que ellos están expuestos y por ende, pues obviamente los trastornos influidos, este tipo de trastornos influidos también por esa estimulación tan temprana. Y creo que algo que es bien importante agregar, como han estado comentando, es la importancia de ponerla en el ámbito de una enfermedad, porque desafortunadamente se ha caído en pensar que esto es una moda, que no es grave, que no pasa nada, que es una temporada que se le va a pasar a la adolescente y desafortunadamente no, son enfermedades mortales que llevan a trastornos graves desde el punto de vista fisiológico y que hay que tomarlos en cuenta desde el inicio, porque como buena enfermedad... ¿Cuándo es el inicio? Desde que nosotros empezamos a detectar conductas anormales, como por ejemplo que la persona se empiece a preocupar excesivamente por su peso, que la persona empiece a retirar algunos alimentos de su plan de alimentación, que empiece a satanizar, por ejemplo, yo no como estos alimentos, estos no porque tienen ciertas calorías o tienen grasa. Cuando empecemos a detectar que nuestra hija o nuestro hijo se empieza a preocupar demasiado, un adolescente no tiene que preocuparse tanto porque su gasto calórico a nivel cotidiano va a ser suficiente para que si tiene una ingesta balanceada no tenga un problema de bajo o sobrepeso. Si ellos empiezan a preocupar a edades tempranas, hay que tener alerta, no estar paranoicos alrededor de estar sobre nuestros hijos pensando que tienen un trastorno, pero sí estar alertas cuando empezamos a detectar este tipo de obsesiones en nuestros hijos. Bien, doctora, bueno, si les parece bien, vamos a hacer una pausa y al regresar, lo importante aquí es que nos digan ¿qué hacer una vez de que ya detectamos esos primeros síntomas? Porque a todos nos pasa, ¿no? De repente, todos, bueno, los que tenemos hijos en la adolescencia, de pronto, pues dejan de comer por alguna otra razón y lo que usted señala es muy cierto. Están muy preocupados por su peso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Existen diversos síntomas que pueden indicar que estamos ante un caso de anorexia nerviosa. Hay pérdida excesiva de peso, aspecto pálido y ojos hundidos, piel seca, interrupción del ciclo menstrual, anemia, pérdida de cabello, dolor de cabeza. Se rechazan los alimentos, sobre todo los que tienen más calorías, aumenta la ingesta de líquidos, comienza a desarrollarse una conducta alimentaria extraña en la preparación de la comida. Hay irritabilidad, disminuyen las horas de dormir, hay episodios de autoagresión, actividad física excesiva, uso compulsivo de la báscula y de los espejos. Se niegan las sensaciones de hambre, sed, fatiga y sueño. En el caso de la bulimia, hay además uso de laxantes y diuréticos. Se inventan excusas para ir al baño inmediatamente después de haber comido, pero luego hay atracones y posteriormente se buscan comidas dietéticas o bajas en contenido graso. Se da también un aislamiento social. Se evita cualquier tipo de reunión o festejos donde haya alimentos. En estos casos a menudo hay pensamientos que destacan la delgadez extrema como sinónimo de belleza y son comunes frases como después de comer siento como que todos me miran. En la anorexia y la bulimia hay cambios en el carácter y hay un distanciamiento de los amigos y también cuadros de depresión. Ahí está lo que es la anorexia y la bulimia y hay que estar muy atentos, como dicen los especialistas. Aquí en el estudio también tenemos, y de verdad yo aprecio muchísimo que hayan tenido la valentía de venir con nosotros a platicar su experiencia y que le digan a los jóvenes y a las jóvenes que nos están viendo y a los padres de familia y a los maestros, pues, ¿qué es lo que hay que hacer para que no caigan en la grave enfermedad que ustedes padecen? Adelante. Hola, soy Marcela, tengo 27 años y estoy en recuperación de anorexia. Tengo 3 años con la enfermedad y pues sí es difícil incluso detectarla en uno mismo porque es tan paulatino y se va metiendo de una manera tan sutil en tu vida que llega un momento en el que ya no lo controlas, pero no te das cuenta cómo llegó a ti. ¿Por qué no te das cuenta cómo llegó a ti? Porque, bueno, en mi caso fueron cosas que se fueron dando poco a poco, pequeños cambios. ¿Cómo cuáles? Pues primero fue recurrir a una dieta y una vez... ¿Estás muy preocupada por tu peso?
Lo que pasa es que yo antes tenía sobrepeso. Mucho tiempo viví con sobrepeso pues ahora ya no lo veo como mucho, pero en el momento en el que yo lo sentía, me sentía... ¿Por qué siempre te ves gorda, a pesar de que estás muy flaca? Ahora ya no me veo así, pero antes sí lo veía, porque yo así me sentía, porque en realidad no es lo que tus ojos ven, es lo que tú sientes por ti. Tú te sientes mal contigo mismo y es una manera de externarlo. ¿Tuviste algún tipo de influencia para llegar a esa situación que vives? No, todo fue mi cabeza y mi idea errónea de cómo poder controlar mi peso. Luego nos platicas cómo fue que estás en recuperación y cómo te convenciste de que estabas mal. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Tú, muchas gracias también por venir, ¿eh? De nada. También tuviste ese problema. ¿Estás en recuperación? Sí, estoy en recuperación de anorexia. Bueno, el último episodio que tuve fue anorexia, pero he estado 10 años enferma desde... 10 años. Sí, desde ¿Cuántos los... años tienes? 23. Empezaste a los 13. A los 13, exactamente, y nunca recibí un tratamiento interdisciplinario. ¿Tus padres qué te decían, por ejemplo? ¿A los 13 años, o a los 14, o a los 15, o ya cuando se puso grave la cosa? Pues se puso grave muchas veces. He tocado fondo 3, 4 veces. ¿Es recurrente? O sea, ¿puedes estar saliendo del problema y otra vez? Y otra vez, exacto, porque no había recibido el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué es recibir un tratamiento adecuado? Pues, por ejemplo, en la Fundación Ellen West nos atienden psiquiatras, nutriólogos, psicólogos, y en ese momento, no sé, solamente me llevaron al doctor a que me subieran de peso. ¿Estabas enojada contigo mismo? Sí, bastante. ¿Con tus padres? Pues tenía problemas familiares, pero sí, eran más sentimientos de miedo a la vida, de rechazo, no sé. ¿Y ahora cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios, mi recuperación está por buen camino. Estoy en recuperación con un buen plan nutricional, con talleres con psicólogos, y en realidad esta vez sí siento que va a ser diferente, porque en todos los 10 años que llevo enferma nunca había recibido un tratamiento. ¿Dejaste de asistir a reuniones, por ejemplo, como escuchábamos? ¿Dejaste de relacionarte con tus amigos, con otras personas por tu enfermedad? Sí, dejé. De hecho, no tengo amigos. ¿En serio? No tengo. Y... Pues aquí ya tienes a uno. Gracias. Y a varios seguramente. Sí, claro, dejé de asistir a todos lados, a eventos familiares. No fui a 2 bodas de mis primos. ¿En serio? ¿Porque tenías pena que te vieran? Porque sí, porque no quería comer. Porque no querías comer, sí. No porque tuvieras pena. No, era la comida, no quería. Todos los eventos en México tienen que ver con comida. En realidad... Pues es que es muy buena la comida. Sí. Tú dirás. Entonces, pues, sí, no pueden hacer un evento sin comida. Entonces, yo, pues, no iba a ninguno y me dejaron de invitar y... O sea, estabas enojadísima y con la comida más. Exacto. ¿Por qué existe la comida? Exacto. Oye, pues qué interesante, Xóchitl, esto que nos está diciendo, ¿no? De hecho, acaba de mencionar varios de los síntomas que generalmente, o de las conductas que generalmente tienen estas personas, porque ahora ya sabemos, son hombres casi a la par que las mujeres, de que, bueno, prácticamente es el aislamiento, pero precisamente es no querer compartir con amigos y familia por la comida, y la comida es un placer. La comida une, o sea, la comida no solamente de la sociedad mexicana, a nivel mundial, es algo que nos identifica, que no tendría por qué causarnos este displacer, ¿no? Muy bien. Antes de irnos al expediente, quiero hablar con la doctora Rosalía Rodríguez, psicoterapeuta de la Fundación ABC de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Doctora, vaya testimonios, ¿no? De verdad, yo aprecio mucho que nos hayas contado todo esto y que sigas aquí en el programa. Muchas gracias. Tu amigo, Eduardo. Adelante, doctora. Son enfermedades muy graves que van deteriorando el funcionamiento del individuo en todas las áreas. O sea, no solamente tiene implicaciones en la salud física. Me llamó mucho la atención lo que dijo ella de que no se daba cuenta cómo se fue metiendo esta enfermedad en ella. Efectivamente, es como si la enfermedad se fuera comiendo partes de la vida de la persona y poco a poco fuera abarcando cada vez más.
Hay muchas veces que en sesión las pacientes comentan como de ir a la escuela no pueden concentrarse porque están pensando si se van a comer o no se van a comer lo que traen en la mochila, o si van a contar calorías y cuál va a ser la alimentación que van a tener durante el día. Y aparentemente están en clase, pero no, están en otra cosa, y todo lo que tiene que ver con comida, peso, cuerpo, se apodera de sus pensamientos a grado que nada más importa solamente esos temas. Y finalmente pues eso va deteriorando todo lo demás. Ya no es interesante convivir con la familia, ni con los amigos, ni tener experiencias divertidas o placenteras que antes efectivamente lo eran. Muy bien. Vamos a ver el expediente que tiene que ver con la bulimia y la anorexia. Ponga mucha atención porque la información es lo más importante aquí. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? Son frecuentes las imágenes de modelos muy delgadas en las revistas, en anuncios, en pasarelas y en las pantallas. En 1965, en Estados Unidos, las modelos pesaban en promedio un 8% menos que la mujer típica. Actualmente pesan un 23% menos. Cuerpos, figuras que se asocian al concepto de belleza, de bienestar, de éxito, pero esta es una moda que puede llevar a problemas serios de salud e incluso a la muerte. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud 2012, en México más de 2 millones de personas, principalmente adolescentes y jóvenes entre los 15 y los 23 años, padecen anorexia o bulimia. Desde chiquita, el salir con traje de baño, por ejemplo, a la alberca era un trauma, o ir al leotardo, al ballet también, y las maestras de ballet suelen ser muy duras, entonces, ya de que esa panza, que y así, bien feo. Y pues yo creo que de ahí viene vino mi trauma, y pues como a los 13 años, si no me equivoco, pues en la tele, recuerdo que vi a una chava que iba al baño a vomitar y dije, ay, mira, yo puedo hacer eso. Y pues yo lo intenté. La anorexia, el dejar de comer, las dietas rigurosas, el ejercicio excesivo, la preocupación constante de qué se come y cuántas calorías tiene cada bocado, el miedo a subir de peso. Yo le digo a mi mamá, en ese sentido, ojo, porque si no me estuvieran vigilando yo, no como nada. Es una cosa que cuando no me están vigilando la mente me dice, oye, aprovecha, no te están viendo, bótala, no sé. Y la bulimia, los grandes atracones. En este caso no se pierde el apetito, se ingieren grandes cantidades de comida, pero de inmediato adolescentes y jóvenes se provocan el vómito o consumen laxantes para eliminar cualquier alimento. Sentía ganas de morir, siempre estaba buscando por qué estaba viva y realmente no tenía sentido mi vida. Cuando vino mi hijo, bueno, dije voy a vivir por este bebé, pero tenía problemas graves con mi estética, con mi persona, y comienzo a caer en la enfermedad que se llama bulimia. Tenía ataques de ansiedad, empezaba a comer y después terminaba en el baño vomitándolo todo. Llegó un momento en que me di cuenta que ya era todos los días. El sector salud estima que anualmente se registran 20,000 casos que se convierten en un problema de salud pública. Casi el 90% de los adolescentes y jóvenes que padecen anorexia y bulimia son mujeres, pero este problema va al alza entre los hombres. La edad promedio en la que comienzan a presentarse estos trastornos alimenticios es entre los 14 y 18 años en el caso de la anorexia y después de los 16 años en lo que se refiere a la bulimia. Pero también se han registrado casos entre la población infantil cuando está muy expuesta a ciertos estereotipos. La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel global, al menos 1% de los adolescentes y adultos jóvenes sufren anorexia, y la cifra se eleva a 4.1% en el caso de la bulimia. Según especialistas, el 57% de los adolescentes pueden llegar a tener una vida normal con tratamiento médico, 40% se cura totalmente, pero hasta un 3% de los adolescentes fallece antes de empezar algún tratamiento.
En Colombia tuvo lugar la historia de Diana Marcela Rincón Urrutia. Es un proceso tan difícil y que cuando empieza uno no se da cuenta de las dimensiones que puede tener. Yo nunca pensé que mi hija se fuera a morir, jamás. Diana murió a los 22 años. Con 1,67 m de estatura, llegó a pesar solo 37 kilos. Los últimos 4 años de su vida luchó contra la anorexia, pero no pudo derrotarla. El último año, como parte de su terapia, se dio tiempo para escribir lo que sentía. Su diario fue publicado 6 meses después de su muerte. La anorexia duele mucho, es más de lo que yo puedo soportar. Te destruye el corazón, te destruye el alma y te carcome la risa. Nunca imaginé que esto fuera tan difícil. Diana comenzó a hacer dietas rigurosas cuando entró a la universidad. Después siguió con laxantes y provocándose el vómito, aunque comía muy poco. Todo su dinero se lo gastaba en laxantes e incluso los tomaba cuando pasaban días sin comer. Ella lo ocultaba también con algo de la parte religiosa, y es que sumado a todo ella hacía ayunos y eso le servía de excusa para no comer. Ella lo relata en el libro que a raíz de eso ella se dio cuenta que, entre comillas, una persona podía vivir 3 días a punta de pan y agua. Diana falleció en octubre del 2009. A los 22 años tenía los huesos frágiles y osteoporosis, como una mujer de la tercera edad. Usaba muletas para poder caminar. Llevaba 3 años y medio sin periodo menstrual. Su debilidad era extrema y sus sueños se apagaron. Historias así ocurren en este momento, pero también hay sueños que renacen y que encuentran ayuda luego de tocar fondo. Yo me encantaría darles como el mensaje de que se preocupen de este tema, que cuando una niñita empieza a hacer dieta, no lo tomen como así como, ya, está bien. Y que la lleven a un doctor, porque a un nutricionista, un nutriólogo, que le dé una pauta para comer bien. Porque ese es el tema, que las niñitas empiezan a saltarse comida y a hacer una dieta que dejan de alimentarse. Claro, dejan de alimentarse y claramente van a adelgazar, pero de una forma muy poco sana. O sea, yo cuando empecé a saltarme comida, la cara yo era pálida, me sangraba la boca, me sangraba la encía, era así un monstruo. La anorexia y la bulimia amenazan a nuestros adolescentes y jóvenes. Y quizá no nos damos cuenta de ello, hasta que el problema adquiere mayores dimensiones y cuando ya hay serios daños en la salud. Hay modelos que no deben seguirse y hay pasarelas que conducen no a la fama, sino a la tumba. A la tumba. ¿Tú también tienes problemas, trastornos alimenticios? Sí, soy Dalet, tengo 19 años. Hace 2 años estoy en un proceso de recuperación de anorexia restrictiva. Sí, me identifico un poco con las chicas de la cápsula. Es más que nada... ¿Tú querías morirte? Sí. ¿Por qué? Es un problema en donde no es una cosa, son muchos... ¿Alguna vez te dijeron, no, estás muy gorda? No, la verdad es que no. ¿Te veías gorda? Sí. ¿Y por qué te veías gorda si nadie te decía que estabas gorda? Pues es un conflicto contigo misma, es una lucha entre ti, en ti, porque... ¿Recuerdas cuando empezó exactamente ese sentimiento hacia ti? Sí, claro, estaba en la secundaria. ¿En secundaria? ¿Y cómo fue? ¿Te viste en el espejo y te dijiste, no me aguanto? Odio estar gorda. Dije, pues, ¿Y estabas gorda? Pues en mi pensamiento sí. ¿Pero tú físicamente estabas gorda? No. ¿No estabas gorda? No. Fue entonces cuando decidí dejar, primero quitar alimentos que son... Y lo hacías escondidas, por supuesto, todo esto. No, sí, al principio sí le dije a mi mamá, ¿Qué le decías? Voy a querer bajar de peso, Es que eso es bien importante. ¿Cuántos años tenías? 14, 15 años. Y es que es la edad en donde, mamá, pues quiero bajar de peso, mamá, llévame al nutriólogo, mamá, no quiero comer esto porque esto engorda. Ay, papá, te vas a poner bien marrano comiendo eso. Yo te lo digo por experiencia, pero son temas recurrentes en la casa, ¿no? Sí, claro. Y creo que en casa de todos suceden. ¿Cómo le dices tú a los que nos están viendo en este momento que pudieran estar empezando con ese problema? ¿Qué les dices tú en este momento? Pues que si lo detectan, se traten, porque es un problema que no es solo la comida. O sea,
son cosas más atrás que te consumen, así literal, te comen, te deshacen totalmente. Es por eso el deseo de morir, de decir ya no quiero estar vivo. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con Leonzo de Cientos de Integración Juvenil y con los especialistas, porque vaya testimonios, creo que es importante la información. Yo creo que la gente que nos está viendo, la pregunta que se hace es cómo identificarlo, punto número 1, que ya vimos cómo, pero también qué hacer, porque no sabemos qué hacer cuando nos dicen nuestros hijos, quiero bajar de peso. Volvemos. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas y estamos hablando de la anorexia y la bulimia, 2 trastornos alimenticios que afectan a muchísimos jóvenes mexicanos. Leoncio García Astudillo, jefe del Departamento de Consulta Externa de Centros de Integración Juvenil. Cuando ya empieza a ver esos temas en la mesa o en la casa, de que quiero bajar de peso, estoy preocupado por mi peso, llévame al nutriólogo, ¿es una señal de advertencia o de alarma? Puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Generalmente es más de alarma, ¿sí? Y de alarma no solo en el sentido de la persona que está presentando esta conducta, ¿sí? Generalmente estamos impuestos a ver a que la persona que está presentando esta conducta es la que está de alguna manera con la enfermedad, pero va más allá, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones dentro de esa forma de vivir de la familia, ¿sí? Es común que cada uno presente, vamos a llamar, sufrimiento, ¿sí? De manera individual y que no se expresa, ¿sí? Entonces cada uno de ellos viene sufriendo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que cuando está presente la anorexia o la bulimia, es muy común que esté presente también ansiedad y depresión. Y cuando un hijo o hija está padeciendo depresión o ansiedad, es muy frecuente que alguno de los padres también esté presentando esta sintomatología. Entonces, como lo decían hace un momento, va más allá de la conducta, ¿verdad? Es atender esto que viene acompañando, ¿sí? Ya lo decían ustedes en el comercial, después hace un momento, ansiedad, depresión, ¿verdad? Sumado a los pensamientos de la persona, a los afectos, a la conducta. ¿Sí? Entonces se vuelve algo muy complejo que hay que atender, ¿sí? Y no solo es la persona, sino tiene que ver con ese contexto familiar. Okay. Señalado en ese contexto familiar, algo que es básico, ¿verdad? Es no culparse, porque las familias tienden a hacer eso, por tu culpa, ¿verdad? Y no hay culpables. Por ejemplo, en el DIF del Estado de México, y tú que estás directamente involucrada con esto, los desayunos escolares y todo esto, y que nos dicen ya empieza desde niños, ¿cómo manejas eso en los niños y en los padres de familia? ¿Hay comunicación? Sí, primero que nada, recordemos que la comida fuerte... A ver, vamos con el micro, perdón. Ahora sí. Gracias. Primero que nada, anteriormente la comida fuerte era a las 3 de la tarde y mamá estaba en casa y cocinaba. Ahora mamá y papá trabajan. Entonces la comida fuerte se volvió en las noches. Entonces ahí tiende la persona, puede esconder todo lo que comienza a hacer durante todo el día. ¿Por qué? Porque en la noche es ya cuando se juntan, y eso sí se reúnen, porque muchas veces ya no pasa. En el DIF, ¿qué hacemos? Primero que nada, como lo platicaban, tenemos un equipo multidisciplinario. Se tiene que tener el médico, el psiquiatra, el psicólogo y el nutriólogo. Pero para que un papá se acerque con la confianza y que acepte además el hijo ir a recibir ayuda, ¿cómo lo manejan ustedes? Porque capaz, no sé, ya me lo dirán ustedes, ¿hay rechazo a ir al doctor al principio o no? ¿Tú que has tenido algún problema de este tipo? Bueno, sí. Al principio mis papás me decían como vamos al nutriólogo, al psicólogo, y yo me negaba. ¿Te enojabas? Sí, porque decía no, es que no, o sea, no estoy loca como para ir a un psicólogo así, pero pues no me daba como cuenta de eso. Para manejar eso, ¿cómo lo hacen? Primero hay que identificar, sobre todo los psicólogos es lo que hacen en la etapa en la que se encuentra el paciente. Hay diferentes etapas. Entonces, siempre estos pacientes vienen en una etapa de precontemplación, es decir, no vienen porque ellos quieren, sino son llevados por sus papás, por algún amigo, o simplemente hasta por el novio a veces, de que se preocupa. Entonces, alguna persona es la que está llamando o la que está pidiendo ayuda para esta persona. Muy bien. Vamos a ver esta cápsula que tiene que ver con personalidades que han padecido esta enfermedad
y que ya no están con nosotros. Karen Carpenter hechizó a todos con su voz. En nuestros días, gente como Madonna, K.D. Lang o Shania Twain la han nombrado como una influencia importante en sus carreras. Y con esta canción los Carpenters dieron el primer paso para alcanzar la fama mundial. Pero Karen no solo tenía una gran voz. Karen Carpenter era una excelente baterista. Solía grabar la batería en sus discos y en algunas presentaciones hacía solos como este o se enfrascaba en un mano a mano con otros grandes percusionistas. Pero detrás de los escenarios algo pasaba. Your sister is 35 pounds underweight. But she'll be all right. Well, we're going to keep her here for a little while just to make sure. How'd she get so thin? I don't know. Nobody can make her eat. Is she on drugs? No. Absolutely not. We're on tour all the time, and we work all day and night, and sometimes it gets crazy. I'll need to get some dark meat trimmed up here. Karen Carpenter evitaba comer. Cada vez bajaba más de peso. Su autoestima iba en descenso y sus problemas de salud en aumento. Su familia era dominante y parecía controlarla en todos los aspectos, excepto en su relación con la comida. Karen comenzó con su trastorno de conducta alimenticia en 1973, cuando no se sabía prácticamente nada acerca de la anorexia nerviosa. Todos ignoraban qué le pasaba a Karen, hasta que poco a poco surgió información sobre la anorexia y asistió a terapias. Aunque Karen parecía recuperarse, con estas terapias seguía tomando jarabes para provocarse el vómito, y eso fue deteriorando cada vez más su salud y dañó también su corazón. Karen Carpenter falleció de un paro cardíaco el 4 de febrero de 1983 en California. Tenía solamente 32 años. En enero de 1989 se estrenó la película sobre su vida, destacando un problema antiguo pero de reciente descubrimiento y del que comenzaba a surgir más información acerca de sus causas y sobre su tratamiento, la anorexia nerviosa. La película de Karen Carpenter Story fue dirigida por Joseph Sargent, con Cynthia Gibb en el papel de Karen y Mitchell Anderson como Richard Carpenter. Mi historia comienza cuando tenía... Décadas después, en México, una cantante y actriz juvenil se atrevió a hablar de su problema. Así lo reveló Anaí para la serie Obsesión, Cuerpos que Gritan, de Nat Geo. A hacer una dieta por ahí. Y empecé a seguir el método de los 11 días. Entonces yo 11 días no comía nada. 11 días. Después de esos 11 días, comía solamente un día y por supuesto devolvía todo lo que comía. Anaí seguía dietas muy rigurosas. Era la presión de los estereotipos que siempre se aplauden y promueven. Comenzó su camino en la anorexia nerviosa a los 13 años. Llegó a pesar solamente 36 kilos. Se sentía sin fuerza, pero se había acostumbrado a eso. Realmente mi corazón estaba enfermo. A mí algo que me preocupa muchísimo hasta el día de hoy es que Internet está lleno de información, libros, revistas. Cuanta cosa quieras buscar, encuentras la información. Y a esa edad
Yo volteo ahora en el tiempo y me veo cuando tenía esos 14 añitos, 15 o 16, ¿cuántas chicas y chicos el día de hoy no están pasando lo mismo que yo, buscando y encontrando esa información? Anaí batalló contra su enfermedad durante 5 años. No se daba cuenta de que su cuerpo pedía auxilio, hasta que finalmente tocó fondo, sintió que moriría y entonces comprendió que podía salir adelante y así lo hizo, sometiéndose a tratamiento médico. Llegamos al hospital y lo único que yo recuerdo es que se me empezó a dormir todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, los brazos, las piernas, las encías, absolutamente todo. Y en ese hospital tuve el corazón 8 segundos en los cuales no se sabe qué pasó conmigo, pero lo primero que vi enfrente de mí fueron a mis padres, ¿no? Y apretando mi mano y diciendo, aquí estamos, y yo en ese momento dije, estoy viva, después de estar pensando tanto tiempo que me iba a morir. Y a partir de ahí nació una guerrera, te lo juro, una guerrera que ese día dijo, mi vida cambia hoy. Hoy la cantante cuenta su historia para servir como ejemplo a quienes pasan por este difícil camino. La anorexia y la bulimia son una amenaza real, más real de lo que puede mostrar cualquier espejo, tan real como la muerte. Bueno, y por supuesto Anaí sigue con nosotros y la verdad es un ejemplo para todos nosotros. Ella acaba de decir una cosa que asusta muchísimo y que poca gente sabe, o por lo menos la gente que no está muy familiarizada con el tema. La información, la cantidad de información que hay en internet para provocar la anorexia y la bulimia. Nancy Ortiz Ávila, nutrióloga de la Fundación Ellen West. ¿De plano? ¿Hay mucha información en internet? Adelante. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Actualmente existen muchísimos sitios de internet en los que cualquier persona que tenga acceso a una computadora puede ver los comentarios, puede escribir, y estos comentarios están escritos por personas que tienen una enfermedad. No todos los datos que se proporcionan, algunos tienen fundamentos, otros están totalmente distorsionados. Verónica. No solamente en internet, hay revistas de Pero ¿cómo permiten que haya ese tipo de publicaciones? No hay regulación, no hay alguien que regule, no hay alguien que diga esto no puede salir. Hay reportajes, nosotros tenemos revistas de métodos, de 10 métodos y tips. ¿Y como papá qué podemos hacer? ¿O como mamá qué podemos hacer? Podemos hacer mucho, porque yo quiero enfatizar la parte donde hay un detonante, que es un cambio de domicilio, un trauma, una situación que detona esta situación, pero que no es... ¿Cómo que un cambio de domicilio? ¿Eso qué tiene que ver? Hay una pérdida, cuando hay una pérdida para la persona importante, que puede ser desde un cambio de domicilio, que se muera tu mascota, que te cambien de escuela, que pases de un grado a otro. ¿A ti te pasó eso? Si vienes con una vulnerabilidad, esto creo que es bien importante aclararlo, hay una vulnerabilidad emocional, que si se gesta y se relaciona con una situación que detone, puede desarrollar el trastorno de la alimentación, porque si fueran las dietas, todas las mujeres o todos los hombres que inician una dieta detonarían y tendrían el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces creo que es muy importante enfatizar la parte donde no es el iniciar solo una dieta, sino por qué la estoy iniciando, porque yo tengo la necesidad de hacer una dieta sin supervisión y a la edad en la que yo estoy queriendo empezar a bajar de peso, que son a los 12, 13 años, ¿no? Como papás creo que es muy importante porque nosotros tenemos afortunadamente la decisión de ser autocríticos ante lo que nos está presentando la sociedad. Entonces, si nosotros como papás les informamos a nuestros hijos que está pasando esto y que hay situaciones como esta del internet, como revistas que dan tips para no subir de peso, que tienen que ver con estas aberraciones que muchas veces se publican, nuestros hijos tienen la oportunidad de ser críticos y de no llevar a cabo, pero siempre con respaldo familiar,
¿no? Muy bien, qué bueno que lo apuntas eso. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Fondo para que no caigas. Recuerden que están las redes sociales para que usted se ponga en contacto con nosotros porque su opinión siempre es muy valiosa. Cuéntenos su historia. Volvemos. Bueno, seguimos aquí en Fondo para que no caigan y ahora les voy a presentar esta cápsula sobre lo que se está haciendo en el mundo para combatir este padecimiento, este trastorno alimenticio, la bulimia y la anorexia. No te mueras por una dieta. When I grow up, I'm going to cheat and lie to my friends, to my parents, but most of all, to myself. Eat naked in front of the mirror so you're not tempted to eat too much. Say you're going to eat at a friend's house and instead go for a walk. Keep your hair in good condition so no one will suspect anything. Take cold baths to make your metabolism work harder. Punch yourself in the stomach when you feel hungry. Do aerobics until you want to faint. Being thin and not eating are signs of true willpower and success. You can never be too thin. Precisamente lo que hablábamos, los consejos, lo que decían ahí, los consejos que aparecen en la web, en internet, para pues la gente que quiere estar delgada. Y ahí están las consecuencias. A ver, ustedes querían decir algo. Adelante. Pues más que nada es que... ¿Tú tienes ese problema? Sí, yo estoy en recuperación de bulimia. De bulimia, ¿desde hace cuánto? Pues no recuerdo el tiempo. ¿Pero muchos años? Como 2 años más o menos. ¿Te provocabas el vómito? Sí. ¿Y estás mal ya? Pues he asistido con doctores y todo. Ya estoy en recuperación, pero sí me llegué a hacer un daño. ¿Irreversible? No tanto. Puede llegar a ser irreversible. Sí, sí, sí pasa mucho. ¿Qué le quieres decir a la gente que te está viendo en este momento y que tiene la misma esperanza que tú de salir adelante? Pues que se arme de valor y se atienda antes de que pase más tiempo. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Tú querías decir algo también? ¿Tú tienes este problema? Sí, yo estoy en recuperación de anorexia. Realmente este problema necesita de ayuda. No puedes salir sola. Sola no puedes. No se puede ¿Desde salir el principio? sola. Sí, desde el principio no se puede. Aunque tú creas que puedes y que cuando tú quieras vas a comer otra vez, no es cierto. Aunque en realidad la comida no sea el problema, nunca se va a poder decir, sí, ya cuando yo quiera ya voy a comer lo que yo quiera. Y no se puede. Es muy importante. Como una adicción. Sí, exacto. Es muy importante pedir ayuda y qué mejor que hacerlo a tiempo, pero cuando no es así, nunca es tarde para volver a empezar. Hoy que estoy en recuperación me siento agradecida, primero con Dios, con el equipo terapéutico que me atiende y agradecida conmigo por la voluntad que tengo, y creo que la confianza es muy importante en este proceso. Confiar en los especialistas y confiar en ti misma para poder ver la vida diferente y para poder intentar algo nuevo cada día. Pues te felicito y muchas gracias por tu testimonio, por su testimonio, porque seguramente mucha gente que nos está viendo pues le está llegando su mensaje. Muchas gracias. Tenemos 3 minutos, doctora. Una conclusión, por favor. Pues es importante que las familias no se centren únicamente en el síntoma. O sea, el problema no es solo si la hija o el hijo está comiendo o no está comiendo, sino como familia acercarse y ver cuál es el trasfondo emocional que está generando todo esto. Siempre hay una parte emocional de fondo.
Y cuando hay una comunicación efectiva, cuando la familia se acerca, es mucho más fácil que la persona pueda aceptar la ayuda. A nivel prevención, es importante que como sociedad dejemos de darle tanta importancia a la apariencia, que consideremos que como seres humanos muchas cosas son lo que nos define. ¿No? La verdad. Claro que sí, pero finalmente cada uno vamos a poder ir aportando nuestro granito de arena. Y eso a la larga va a ir repercutiendo en cosas más positivas y en donde los adolescentes y los jóvenes puedan encontrar puntos de apoyo para poder desarrollarse plenamente, sanamente. Alma, tenemos 2 minutos. Pues simplemente que no se minimice el problema, que cuando se empiecen a detectar estos síntomas, inmediatamente se acuda, primero se acerquen con los hijos para ver qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está pasando, por qué están teniendo esta inquietud y después acudir con un especialista, que nunca se minimice. Desde el primer vómito es ya señal de alarma. Desde el primer momento, porque entre más temprano se atienda, la enfermedad va a ser mucho más fácil y mucho mejor la recuperación. Muy bien. Edgar. Si algo nos dejan estos testimonios es la esperanza de recuperación de una vida con calidad. Es decir, la valentía de estas palabras de las jóvenes que hoy hablaron puede ser una enseñanza para que otras vean que el tratamiento sí ayuda y que acercarse a las instituciones les puede salvar la vida. Y otro consejo muy rápido, si ustedes ven a sus hijos meterse en una dieta o los propios padres y madres de familia están en una dieta y les recetan medicamentos en la dieta, pidan una segunda opinión. Muchos de esos medicamentos en lugar de ayudar complican y pueden ser adictivos. Tengan mucho cuidado, yo les pido que se acerquen. Muchos son anabólicos incluso, ¿no? Muchos son anfetaminas que generan una destrucción importante en la calidad de vida de las personas y pueden acabar no solo con un cuadro de anorexia, sino también de dependencia. Muy bien. Talía, una conclusión rapidísimo. Solamente, como nos los platican, que esta enfermedad no se cura sola. Pidan ayuda y recuerden que necesitamos de mucha ayuda y sobre todo de valentía, como la tuvimos hoy en este estudio. Muy bien, Dioncio. Sí. Cuando se ha identificado, pueden pasar 3 cosas. 1, un milagro. ¿Sí? 2, que la persona o la familia intente solucionarlo de manera autónoma. O 3, que busquen ayuda profesional. Xochitl. Y yo digo, siguiendo esto, que las autoridades también vean esta parte de legislar, no solo internet, hay medicamentos que se venden como productos milagro, gente pseudoespecialista que te ofrece medicamentos también pseudo milagro, y que esto no está legislado, y esto promueve. Verónica. Yo solamente quiero decir que la intervención es muy importante a temprana edad desde la familia, porque es muy difícil que la paciente pida ayuda sola y la familia es quien la lleva. Y en el tratamiento es muy importante también el entorno y el contexto y el sostenimiento familiar. Nancy. Es muy importante mencionar que son enfermedades silenciosas, entonces se necesita pedir ayuda de inmediato en cuanto los padres de familia detecten no solamente que las descubrían vomitando, hay muchísimas otras causas y también si están pidiendo incluso dinero de más para comprar más comida, para comprar otro tipo de medicamentos. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, por su testimonio de verdad. Tu amigo Eduardo Salazar, y gracias a ustedes también, a ustedes allá atrás, por supuesto, y a ustedes en casa. Yo los espero la próxima semana aquí en Fondo para que no caigas. Mucha atención.